Hola a todos, bienvenidos a este espacio creado por Secodes para conocer los líderes que están ayudando a llevar a las empresas colombianas a que sean más sostenibles. Hoy tenemos un invitado súper especial, Augusto Solano Mejía, presidente de Asocolflores y presidente de la Junta Directiva de Secodes. Es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, con MBA de Wharton. Trabajó en varias empresas, Río Paila, Banco de Bogotá, Trust Company en Nueva York, Departamento de Desarrollo Económico de Colombia, Corporación Financiera del Valle y Carvajal. Hoy día, como presidente de Asocolflores, guía el fortalecimiento de la competitividad de la floricultura colombiana en el marco del desarrollo sostenible y la responsabilidad social. Hay algunas cifras que me parecen muy interesantes, porque a veces hablamos de Asocolflores, pero no conocemos el alcance que tiene el sector floricultor en Colombia. 7% del PIB agropecuario nacional, más de 140.000 empleos directos, aproximadamente el 25% de la mano de obra rural femenina en Colombia. Y en este gremio se reúne, hay más o menos más de 400 empresas que trabajan la floricultura en Colombia. Augusto ahorita nos va a mostrar el alcance que tiene Asocolflores con sus asociados. Augusto, buenos días, bienvenido y gracias por acompañarnos en este espacio para conocer más sobre la floricultura colombiana a través de un líder que es impulsor e hizo tirar el tema de sostenibilidad. Mil gracias, Sergio. Realmente un gusto estar en este espacio tan importante. Gracias, Augusto. Y quiero arrancar esta conversación hablando un poco de los 50 años de Asocolflores, todo el recorrido de Asocolflores durante estos 50 años. Augusto, que nos cuente, que la gente que nos está viendo y escuchando sepa que esos Asocolflores y estos 50 años han sido, digamos, esos desafíos y retos que han logrado. Así es, Sergio. El mes pasado, en enero, Asocolflores cumplió 50 años. Asocolflores se creó a los pocos años de haberse iniciado la actividad de floricultura de exportación en Colombia. Esos pioneros visionarios se dieron cuenta que para poder superar uno de los retos más importantes que tenía, que era el transporte de la flor, cuando no había todavía aerolíneas de carga dedicadas, el tema de refrigeración no existía, pues debían unirse. Y entonces constituyeron a Asocolflores y desde ese momento los demás floricultores que fueron llegando, gran mayoría se unieron a Asocolflores para enfrentar los distintos retos que se fueron presentando a lo largo del tiempo. De manera que estos 50 años han sido muy variados y Asocolflores ha podido acompañar a la floricultura en todo su desarrollo y en todos sus desafíos. De manera que son 50 años, yo diría, de satisfacciones, 50 años de crecimiento, pero también buena parte de esos 50 años, Asocolflores ha promovido la sostenibilidad y la responsabilidad social. Augusto, respecto a este tema de la sostenibilidad que creemos que son líderes, es más, Secodes este año cumple 30 años y Asocolflores fue socio fundador de Secodes. ¿Cuál ha sido ese hito, digamos, de Asocolflores en el tema de la sostenibilidad? Y aquí me adelanto, también una pregunta es Flor Verde Sustainable Flowers, que es un sello muy reconocido a nivel internacional, pero a la vez inspirador para otras agremiaciones que quieren identificar estos sellos y seguir esa ruta. Así es, yo creo que eso confirma la visión de los primeros floricultores y los que le siguieron inmediatamente, que hicieron que Asocolflores fuera fundador del Secodes cuando este sector apenas se estaba iniciando. Yo creo que eso tiene mucho que ver a que este sector desde el primer momento fue un sector dirigido hacia los mercados internacionales, de manera que la floricultura y Asocolflores estuvieron muy conectados con lo que estaba pasando en los mercados más exigentes. Y por eso Flor Verde, que es la certificación socioambiental que promovió Asocolflores, cumple 27 años. Entonces, muy cercana a la afiliación de Asocolflores como miembro fundador del Secodes. Entonces, sí podemos decir que
la sostenibilidad está en el ADN de Azocolflores y de sus afiliados. Esa ha sido una columna vertebral durante todos estos años. Augusto, desde la mirada, digamos, de un líder comprometido con la sostenibilidad, ¿cuál ha sido el papel de Azocolflores para inspirar y llamar la atención de sus agremiados, sus empresas floricultoras, y que vean la sociedad como esa hoja de ruta, como ese camino y una estrategia empresarial? Sí. Pues Flor Verde ha sido la herramienta principal, buscando que los afiliados se certifiquen. Es un reto sumamente grande, pero a diferencia de otras certificaciones que existen en el mundo, entre otras, Flor Verde fue la segunda certificación a nivel internacional para flores. La primera fue MPS y Flor Verde llegó solo un año después. Entonces, una de las grandes diferencias que tiene nuestra certificación es que nosotros asesoramos a las empresas para alcanzar la certificación. Les hacemos no solamente un seguimiento, les hacemos una especie de coaching, sino que después les damos muchos elementos de tipo gerencial, porque nosotros compartimos con ellos una cantidad de indicadores comparándolo con las demás empresas que están certificadas. Entonces esto es muy útil porque la empresa sabe dónde está, si puede mejorar, si otros la están haciendo mejor que él, y eso es algo que inspira, que motiva a mejorar, a ese mejoramiento continuo para seguir avanzando. Entonces, yo creo que ha sido eso, y en este caso las empresas han entendido que no se hace simplemente todo lo que implica llegar a una certificación para poder entrar a un mercado, sino porque hay una convicción real de cultura con la sostenibilidad, pero lo otro es que han encontrado en la certificación y en las buenas prácticas sostenibles que nosotros divulgamos una gran herramienta gerencial. Antes de esta entrevista, stalkeé y revisé muchas cosas de Azocolflores. A veces la gente mira las flores como para adornar, para regalos, inspiran, generan alegría, pero mucha gente no sabe lo que representa, digamos, el sector floricultor para Colombia. La gente, ay, llegó San Valentín, ¿qué significan las flores para Augusto Solano y para el sector floricultor? A ver, para mí un trabajo apasionante realmente, porque saber que en lo que uno trabaja tiene un gran impacto social, por un lado en el gran empleo que genera, empleo formal, empleo de calidad. Nuestro trabajo también se extiende a las comunidades, va más allá de la cerca, como nosotros decimos. Entonces, eso es algo muy satisfactorio y genera muchísimo compromiso. Pero a su vez, el hecho de que uno está trabajando por un producto que trae emociones, que es la mejor manera de expresar los sentimientos, como lo dicen varios estudios que hemos apoyado en universidades como la de Harvard, de Rutgers, de Texas A&M, han demostrado el impacto emocional de las flores. Entonces, es algo que compromete y que alegra. Y así lo sentimos todos aquí en Azocolflores y en la gente que trabaja en la floricultura. Y además, Augusto, pues, no lo dijimos en el perfil, pero Augusto hace parte de otras directivas a nivel internacional, donde a través de las flores del sector floricultor Colombia queda el nombre de Colombia en alto. Yo creo que eso es importante. Y un tema muy importante para la sostenibilidad, aparte del tema ambiental, es el tema social. Y yo creo que aquí hay un punto fundamental, que es la formalidad en las mujeres que hacen parte del sector floricultor. Entonces, Augusto, y nos cuentas un poco del tema, digamos, del vínculo de la mujer del sector floricultor, y la importancia que tiene. Sí, primero que todo, pues recordar que la agricultura la floricultura es una actividad intensiva en mano de obra. En promedio se generan alrededor de 14 empleos por hectárea. Wow. Dependiendo del tipo de flor, pues se requieren más empleos. El clavel tal vez el que más requiere, en algún momento llegó a requerir hasta 20 personas por hectárea, y es de lejos el que más empleo genera en la agricultura. Los que siguen generan alrededor de 2, 1, inclusive hasta -1.
son actividades más extensivas. Entonces, en muy poquita área, en cerca de 10.000 hectáreas, pues se genera una gran cantidad de empleo. Desde el principio este empleo ha sido formal, precisamente porque esta actividad se inspiró y se inició para los mercados internacionales y había que cumplir con esos estándares. Se aprendió eso desde el principio. Y fueron las mujeres las que tuvieron primero la oportunidad. En el campo no hay mucho trabajo formal disponible para la mujer porque hay actividades muy duras que implican mucha fuerza y a sol y sombra. Aquí por lo menos hay los invernaderos. Entonces las mujeres que muchas veces no encontraban ese empleo, lo encontraron en la floricultura, un empleo formal, un empleo donde podían encontrar estabilidad, podían levantar su familia. Muchas de ellas son cabeza de familia y pudieron comprar su casa, educar sus hijos, y encontramos inclusive en muchas ocasiones hay varias generaciones, de manera que eso representa aproximadamente el 20-25% del empleo formal para mujeres en el campo. Eso inclusive generó violencia intrafamiliar, porque la mujer de un momento a otro se volvió independiente económicamente y eso generó violencia con los maridos. Ahora ella era la que administraba el dinero. Claro. Y menos plata para la cerveza, generó violencia intrafamiliar, y por eso también desde hace cerca de 25 años, con la ayuda de Lucy de Vélez, una de nuestras afiliadas, iniciamos el programa Cultivemos la Paz en Familia. Ese ha sido un programa bandera para nosotros, donde se enseña a resolver los conflictos familiares por medios no violentos. Eso ha tenido mucho impacto no solo a nivel familiar, sino a nivel de la empresa y a nivel de la comunidad, y se ha replicado en otras zonas. De manera que la mujer es de la esencia, y hoy en día hay mujeres en todos los cargos, en gerentes, en las juntas directivas. Aquí en Azocolflores son mayoría y representan más o menos el mismo porcentaje de la floricultura, cerca del 70% son mujeres. Buenísimo. Me encanta que lo que nos menciona Augusto. Secoes trajo un concepto que llaman negocios inclusivos, y es la forma de cómo podemos hacer buenos negocios generando impacto social positivo. Y ese tema de vincular a las mujeres dentro de la cadena de valor, dentro de los negocios, me parece diferencial, y es un plus también cuando uno tiene un mercado internacional. Augusto, también me gustaría, en los años que lleva de presidente, no quiero meterme en lío con esta pregunta, ¿cuáles han sido, digamos, esos retos y esos logros como presidente de Azocolflores? Pues a ver, cuando yo llegué no conocía nada de este sector, venía de experiencias más en el sector financiero, en el sector agroindustrial de la caña, en el sector editorial, en el sector de conversión de papel y un poco en el sector de gobierno cuando estuve en el Ministerio de Desarrollo. Y han sido unos retos muy fuertes. Tal vez uno de los más grandes que me tocó a mí fue 10 años de revaluación. Este sector exporta prácticamente todo, o sea que una moneda, un peso fuerte, golpea muy duro, y además el principal componente de los costos es la mano de obra, que es algo que no se puede negociar ni se puede sustituir por importaciones. De manera que eso hizo en ese periodo que algunas empresas cerraran, que otras se redujeran de tamaño, pero con un esfuerzo muy grande y algo de apoyo del gobierno, se logró comprar tiempo para que los floricultores mejoraran su productividad. Y la gran mayoría de las empresas logró superar ese obstáculo. El papel que jugó Azocolflores bajo mi dirección fue fundamental, y muchos floricultores lo reconocen hoy en día. Yo diría que otro factor, otra época crucial fue la del COVID. Realmente cuando esto arrancó y se pensaba que había que generar un cierre, no se sabía por cuánto tiempo,
pues la preocupación era inmensa, porque solamente en pensar que se cierran unos cultivos 2 o 3 meses, pues implica que se abandona el cultivo, que las plagas se comen las plantas, y cuando uno vuelva a arrancar, pues no hay nada. Yo lo asemejaba al caso de alguien que tenga una fábrica y que deja que la fábrica se incendie, pues cuando vuelva no hay nada. Nosotros logramos, bajo un protocolo muy estricto y a pesar de no ser un producto de la canasta familiar o esencial, lograr que se continuara operando sin interrupción un solo día. Lo hicimos de manera muy responsable y a un costo muy alto. El transporte se duplicó de personal porque los buses iban a la mitad, se reestructuraron las poscosechas para dividir las personas, se hizo un trabajo en el cual nos anticipamos, porque el protocolo que diseñamos nosotros lo sacamos antes de que saliera, creo que fue el decreto 666 del gobierno, y nuestro protocolo cumplía con creces lo que sacó el gobierno. Entonces eso nos permitió seguir operando durante este tiempo y al final aprovechar una demanda durante el COVID muy importante. El COVID nos dejó muchos aprendizajes. Me estaba pensando aquí para abordar el tema, digamos, con ese liderazgo de la sostenibilidad y del rol verde que me parece inspirador y diferencial. ¿Cómo ve Augusto Solano el avance de la sostenibilidad en nuestro país? Digamos, la sociedad con ese enfoque empresarial como estrategia de negocio en Colombia, como líder de sostenibilidad. A ver, yo creo que se ha avanzado mucho, pero falta mucho. Falta conciencia y hay que tener en cuenta que esto de la sostenibilidad no es un programa más en las empresas, es un tema cultural, es algo que hay que lograr que vaya en el ADN de las empresas, de los funcionarios, de los empleados, pero tiene que bajar desde la junta directiva. Y yo siento que falta una conexión entre el sector privado y el gobierno. Inclusive creo que falta una conexión entre distintos ministerios del gobierno. Yo creo que operan de manera aislada. Ahora que estamos hablando de la paz, de repartir tierras, me preocupa que desde el gobierno no se estén pensando si ese desarrollo desde el comienzo se va a hacer con unas buenas prácticas sostenibles. Entonces, eso es fundamental. Pero a nivel empresarial, yo creo que las empresas han avanzado bastante y hoy en día tenemos modelos y ejemplos que son dignos de orgullo para esas empresas y para el país. Yo creo que, Augusto, que lo que menciona es muy importante porque no es inventar la rueda, es identificar esos casos de éxito que el camino que ha recorrido el sector empresarial en temas de sostenibilidad es muy valioso para implementarlo también en los territorios para el gobierno. De esta manera, nosotros lo que hace poco también hablamos con el gobierno del tema de aterrizar en los negocios inclusivos y el desarrollo territorial inclusivo en la región. Un tema, Augusto, ya para ir cerrando, es un mensaje como un líder empresarial como Augusto Solano que cree firmemente en la sostenibilidad, manda un mensaje inspirador, concreto a otros líderes, a otros negocios que posiblemente, digo, es fácil convencer a los convencidos. ¿Cómo le mandamos un mensaje para convencer a los que no están convencidos que la sostenibilidad es la única forma de hacer negocios? Así es. Yo lo que quiero es hacerle una invitación a todas esas empresas que no están en SECODES, que están comprometidas con la sostenibilidad, a que se vinculen, a que nos unamos y a que compartamos, porque como bien lo dice Sergio, tenemos mucho que aprender de los demás. Y además este tema de la sostenibilidad no es un tema de competencia. Las empresas compiten, son celosas en ciertas cosas, pero esto es importante que lo compartamos y que todos progresemos, porque lo que haga el uno o deje de hacer el otro va a impactar el entorno, va a impactar el contexto y nos va a impactar a todos. Aquí no podemos actuar aisladamente, de manera que debemos usar, hacer unidos y compartir nuestras experiencias. La importancia de la articulación
de sumar, de ver los diferentes aprendizajes de cada actor para sumar y llevar esta Colombia hacia la sostenibilidad. Hoy espero que hayamos aprendido de la importancia de la floricultura en Colombia, hayamos aprendido de un líder empresarial pero convencido de la sostenibilidad. Augusto, muchas gracias por acompañarnos y por dedicarnos el tiempo. Gracias, Sergio, un placer y seguiremos trabajando por Secodes desde cualquier lugar que estemos. Muchas gracias y los esperamos, los invitamos a que vean este capítulo y que sean unos capítulos más. Esperamos que hayan aprendido mucho de este líder empresarial, empezando por la nomería. Muchas gracias.